vamos a quedar en este momento con el mensaje en labios del pastor René Reyes. Él con nosotros. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí estar una noche más para compartir la palabra de nuestro Dios. La reflexión, hermanos y amigos, se titula Te dejaré que escojas. Repito, la reflexión para esta noche se titula Te dejaré que escojas. Está basado en San Juan, en el capítulo 19, verso 18. Vamos a buscarlo. Vamos a tomar nuestras Biblias. San Juan, capítulo 19, verso 18. ¿Tenemos? Ahí está hablando de la crucifixión, está hablando de la muerte de Jesús. Dice el verso 18. Y ahí lo crucificaron. Con él estaban otros dos, uno a cada lado suyo, y Jesús en medio de ellos. Repito, y allí lo crucificaron. Con él estaban otros dos, uno a cada lado suyo, y Jesús en medio de ellos. En la Biblia, hermanos, nosotros podemos ver muchos ejemplos. En la Biblia dice que ahí estaba Jesús y al lado de Jesús estaban dos ladrones. Desde el Génesis nosotros encontramos siempre dos personajes. Por ejemplo, encontramos dos hermanos, ambos hijos de Adán, ¿verdad? Caín y Abel. Ambos hijos de Adán, ambos con las mismas oportunidades, solo que cada quien eligió. Si vemos a Abel, él eligió ofrecer el sacrificio que mejor representaba a Cristo Jesús. Él eligió obedecer y adorar a Dios de la manera que Dios le estaba indicando. Y él presentó un cordero en sacrificio. Y vemos también a Caín, para que tomó otra decisión. Él eligió presentar el fruto de su trabajo, las obras de sus manos, sus acciones. Vemos dos casos bien diferentes, hermanos, dos decisiones diferentes. Una fue aceptada por Dios y la otra no fue aceptada. Pero Dios a ambos le dio la libertad de elegir lo que querían presentar. Otro ejemplo en la Biblia, solo estoy mencionando ejemplos, Abraham y Lot, ¿verdad? Ambos fueron peregrinos en Canaán, ¿verdad? Nosotros sabemos las decisiones que tomaron, totalmente diferentes. La Biblia dice de Abraham con su familia que salió de Ur en dirección a Canaán, y a Canaán llegó con toda su familia, hermanos. Aunque la salvación es individual, qué lindo, qué bello es llegar con toda nuestra familia a la Canaán celestial. Lamentablemente, por las decisiones que tomó Lot, sabemos lo que sufrió su familia. Por ejemplo, su esposa dice, cuando Dios le hizo el llamado de salir, de escapar, de correr por su vida, lamentablemente la mujer, ¿verdad?, desobedeció la palabra de Dios, que le dijo, no mires atrás. La mujer vio hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Ambos peregrinos, ambos con las mismas oportunidades, pero con elecciones diferentes. En la Biblia también tenemos el ejemplo de Saúl y David, el primer rey de Israel y el segundo rey de Israel, ¿verdad? Ambos ungidos del Señor, ambos recibieron el Espíritu Santo, ambos tuvieron el poder, ambos profetizaron, ambos fueron mudados en otras personas, pero como tenían el don de elegir, tomaron caminos diferentes. David, a pesar de sus pecados, se arrepintió, confesó sus pecados, dio marcha atrás. Pero Saúl, lamentablemente, él eligió continuar desobedeciendo a Dios. Y nosotros sabemos también las consecuencias, ¿verdad? Uno se perdió y el otro se salvó. En la Biblia tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Tenemos a Pedro y tenemos también a Judas, ambos discípulos del Señor,
Sabemos que Pedro fue leal al Señor. Él le dijo, no te voy a negar. Y sabemos que lo negó, pero también se arrepintió de su pecado. Y tenemos el otro caso, tenemos el caso de Judas, una persona que fue traidora, vendió al Señor por 30 monedas de plata. También tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. ¿Verdad? Se sintió mal solo no por el pecado que había cometido, sino por las consecuencias que él estaba sufriendo, y total que quiso quitarse la vida ahorcado, pero la rama no aguantó, se quebró y el hombre murió desnucado, sin Dios ni esperanza. Tuvieron la misma oportunidad, elecciones diferentes. Queridos hermanos y queridos amigos, Dios nos permite hacer nuestras propias decisiones. Amén. Y este es el pensamiento clave para esta noche. Amigo, hermano, que me ves, Dios te permite hacer tus propias decisiones. Posiblemente nuestras decisiones no estén conformes a la voluntad de Dios, pero tanto es el amor del Señor que nos permite incluso equivocarnos. Nosotros somos responsables de nuestras acciones. Alguien dijo, pero Dios puso al rey Saúl, me preguntaba, ¿y por qué entonces permitió que Saúl desobedeciera varias veces? Es que Dios a nosotros nos da el don de elegir. Según la Biblia, según Jesús, si vamos a Mateo capítulo 7, nosotros podemos elegir una puerta angosta o una puerta ancha. Según la palabra de nuestro Dios, nosotros podemos elegir un camino angosto o un camino ancho. Según la palabra de nuestro Dios, nosotros podemos construir sobre la roca o construir sobre la arena. Según Jesús, nosotros podemos elegir servir a Dios o servir a las riquezas. Pero no podemos elegir servir a Dios y a las riquezas, porque nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Nosotros, hermanos, según Jesús, podemos elegir estar entre los corderos o estar entre los cabritos. Solo hay dos caminos, queridos hermanos. O estamos en el monte o estamos en el valle. O estamos salvos o estamos perdidos. O somos justos o injustos. Buenos o malos. Hijos de Dios, como decía el Génesis, o hijos de los hombres. Solo hay dos caminos y nosotros podemos elegir. Yo te pregunto esta noche, ¿te has preguntado alguna vez por qué hubo dos cruces cerca de Cristo Jesús? ¿Qué representan esas dos cruces? Las dos cruces, hermanos, en el cerro simbolizan uno de los regalos más grandes de Dios para sus hijos. Y ese regalo es el don de elegir. La palabra don significa regalo. Dios nos da el regalo más maravilloso, que es el don de elegir. Dios no hizo robot programado que obedecieran automáticamente su voluntad. Dios nos dio el don maravilloso de tomar nuestras propias decisiones. Por ejemplo, hay veces cuando Dios manda truenos para que nos conmuevan, como en el Sinaí. Ustedes recordarán aquella escena cuando el pueblo de Israel estaba en el valle y en el monte habían truenos para conmover al pueblo. Pero hay veces también, en ocasiones, cuando Dios manda bendiciones para conmovernos. Pero muchas veces, queridos hermanos y queridos amigos, Dios simplemente lo único que hace es guardar ¿qué cosa? Silencio.
Hay ocasiones cuando Dios lo único que manda es silencio, con lo cual nos está dando el honor de escoger con libertad el lugar donde habremos de pasar la eternidad. ¿Por qué guarda silencio Dios? Porque nos está dando la oportunidad de elegir. Somos nosotros los que tenemos la oportunidad de elegir. Y qué honor, queridos hermanos, es ese. Es un honor grande conseguido del cielo para nosotros, porque en muchas áreas de la vida nosotros no podemos elegir. Yo te pregunto esta noche, ¿te hubiera gustado lo contrario? Escoger todo en la vida y que Él escogiera dónde nosotros pasáramos la eternidad. ¿Te hubiera gustado eso? ¿Te hubiera gustado, por ejemplo, coger el tamaño de tu nariz, el color de tu cabello, el país, tus padres, y que Dios decidiera dónde habría de pasar la eternidad? ¿Habrías preferido eso, hermano? Dios nos está dejando elegir en la decisión más importante de la vida. ¿Cuántos creen en una vida sin fin? ¿Cuántos creen en la vida después de la muerte? ¿Dónde piensas pasar la eternidad, querido hermano? Yo quiero vivir 1000 años. Yo quiero vivir 1.000.000 de años. Yo quiero vivir para siempre. ¿Es eso posible? Yo creo, doctor, que si nos dijeran que encontraron la fuente de la eterna juventud, yo creo que nosotros iríamos allá a buscarla. Yo creo que si se nos diera la oportunidad, hermano Ochoa, de recibir la salvación por reunir cierta cantidad de dinero en el banco, todos tendríamos cuenta. Pero paradójicamente la salvación, hermanos, que es gratuita, la vida eterna, que es gratuita, que a nosotros no nos cuesta nada, pero al cielo le tuvo un costo infinito, la vida, la sangre de Cristo Jesús. Muchos no la estamos prefiriendo. En este pasaje, en San Juan capítulo 19, verso 18, nosotros encontramos la historia de 3 hombres. Voy a leer el pasaje nuevamente. San Juan capítulo 19, verso 18. Y ahí lo crucificaron. Con él estaban otros 2, uno a cada lado suyo, y Jesús en medio de ellos. El relato bíblico dice que uno de los criminales sobre una cruz empezó a gritar insultos a Jesús. ¿No eres tú el Cristo? Si es así, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro criminal, dice la Biblia, que lo hizo callar, diciéndole: deberías tener temor de Dios, deberías respetar a Dios. Tú estás recibiendo el mismo castigo que Él. A nosotros, decía el ladrón, nos están castigando justamente dándonos lo que merecemos por lo que hicimos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Y enseguida le dijo Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Queridos hermanos y queridos amigos, la iglesia del primer siglo, la mayoría de personas del primer siglo no tenían problema con la teología acerca de la salvación, de la vida eterna, del regreso de Jesús. Ellos sabían bien que la resurrección se da en ocasión de la segunda venida, con la venida de Cristo Jesús. Y por eso el ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vengas por segunda vez, Señor, acuérdate de mí. Él sabía bien eso. Otro ejemplo de lo que estoy diciendo es María y Marta.
Señor, yo sé que resucitará ¿cuándo? En el día postrero, en la segunda venida de Cristo Jesús. Y cuando este ladrón, queridos hermanos, expresó eso, enseguida Jesús le dijo ¿qué cosa? ¿Qué le dijo al ladrón? Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso. ¿Cuántos quieren estar en el paraíso celestial, hermanos? Amén, gloria a Dios. Todas las personas que están acá, ¿verdad?, están levantando sus manos, dicen amén, ¿verdad? Y tú también, querido amigo, que nos ves en las redes sociales. Si tú le dices hoy al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, puedes tener la plena seguridad que Jesús te dice, de cierto te digo, a la verdad te digo hoy te estoy diciendo, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hay personas que piensan que el ladrón en la cruz instantáneamente se fue al paraíso, pero la Biblia no dice eso. Cuando leemos Juan capítulo 20, verso 17, ¿verdad?, cuando María y las mujeres fueron ahí al sepulcro al amanecer el primer día de la semana, dice que el sepulcro estaba vacío. Y ella empezó a llorar y le pareció ver allí a un jardinero y le dijo, ¿dónde lo pusieron? ¿Viste dónde lo tomaron? ¿Dónde han puesto el cuerpo? Y ella escuchó que le dijo María. Y ella conocía bien la voz de su maestro. Y en ese momento le dijo Rabí. Y tanta fue la emoción de María de ver al Señor que lo abrazó, se echó a sus pies y él le dijo, no me toques, porque todavía, ¿qué cosa? No he subido al Padre, todavía no he ido al paraíso. Y si Jesús, el día de su muerte, el sexto día de la semana, que nosotros conocemos como viernes, no subió al Padre, tampoco el ladrón subió al Padre. Muchos malinterpretan el texto porque los traductores de la Biblia, ¿verdad?, que ellos son los que colocan los signos de puntuación, ellos colocan las comas, ellos colocan el punto y aparte, colocan los dos puntos. Los traductores, los que colocaron ahí los signos de puntuación, muchos de ellos creían en la inmortalidad del alma. Y por eso cuando uno coloca la coma, por ejemplo, Jesús le dijo, dos puntos, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso le cambia el sentido a la frase, ¿verdad? Pero como usted lo ve ahora ahí en el texto, ahí Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, ahí está correcta la coma, estarás conmigo en el paraíso. No hay duda, queridos hermanos, que cuando Cristo Jesús regrese, el ladrón en la cruz va a resucitar y Dios le dará el don maravilloso de la inmortalidad y él podrá recibir al Señor en el aire y ser trasladado a las viviendas que Dios ha preparado en la Nueva Jerusalén, y allí se cumplirán las palabras de Jesús. De cierto te digo hoy, estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso. El ladrón en la cruz tomó muchas malas decisiones en la vida, querido hermano y querido amigo, pero la última decisión que él tuvo, por esa decisión buena que él tomó, estará en el paraíso. Una decisión eliminó todas las malas decisiones que había tomado. Una sola oración levantó ese hombre pidiendo la salvación y recibió la respuesta del Señor. El ladrón en la cruz, repito, hizo muchas malas decisiones en su vida, pero al final hizo una que valió la pena y que compensó todas las malas decisiones de su vida. Dos hombres en la misma condición. Cuando el primero oró, la Biblia dice que Jesús
lo amó lo suficiente como para perdonarlo y salvarlo. La palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios nos ama, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús amó a ese ladrón, hermanos, que cuando lo amó lo suficiente como para perdonarlo y salvarlo. Y cuando el otro se burló, Jesús también lo amó. Porque el amor de Dios es incondicional. Porque el amor de Dios es constante. Porque el amor de Dios es invariable. Porque el amor de Dios es eterno. Con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué la misericordia. No podemos hacer nada para que Dios nos deje de amar. Así que también al otro ladrón, Jesús, aquel que se burló, Jesús también lo amó lo suficiente como para permitirle burlarse de él. Lo dejó que decidiera. Y Él hace lo mismo contigo hoy. Jesús te permite tomar tus decisiones, querido hermano. Yo te pregunto, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? La palabra dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, ¿qué cosa? Como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tres hombres en la cruz. Uno murió por los pecados. Uno murió por mis pecados, por tu pecado, por nuestros pecados, Cristo Jesús. Otro murió en sus pecados y ese se perdió. Y el otro murió a sus pecados. Ese se arrepintió y creyó en el Señor. Y aunque no tuvo la oportunidad de bajar de la cruz, de bautizarse, de ir a la iglesia, si lo hubiera tenido, lo hubiera hecho sin ningún problema. Pero él murió a sus pecados. Por lo cual, hermanos, esta noche el Espíritu Santo nos dice, si oyieres hoy su voz y la hemos oído, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos recomienda el Señor? Él no nos está obligando, pero Él nos da un consejo. No endurezca su corazón. No corre el riesgo de cometer el pecado imperdonable. No endurezca su corazón. Si oyieres hoy su voz, no endurezca su corazón, querido hermano, querido amigo. La palabra dice en 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te oí, en día de salvación te socorrí, dice el Señor. Pero a nosotros nos dice, pero ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de aceptar al Señor. Hoy es el día de salvación. He aquí yo estoy en presente continuo. Cada vez que usted lo lea, Dios está ahí llamándole a la puerta de su corazón, a la puerta de su mente. Un caballero tocando la puerta. La puerta se abre de adentro, querido hermano. Va a permitir que Jesús, por medio del Espíritu Santo, pueda ser entronizado en su corazón. ¿Quiere morir a sus pecados? ¿O quiere morir con sus pecados? Usted toma la decisión. He aquí, dice el Señor, he puesto la vida y la muerte delante de ti. Escoge pues la vida y vivirás. Mi deseo y oración esta noche, hermanos, es que tomemos la decisión más inteligente, más importante de la vida y decidamos por Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Padre, queremos agradecerte nuevamente por tu palabra, Señor. No hay duda, Señor, que esas tres cruces en el cerro
nos hablan de ese regalo maravilloso que tú le has dado al hombre, Señor, y es el don de elegir, Padre. Por eso fue que el hombre decidió, Señor, desobedecer, pero ahora nos das la oportunidad, Padre, de elegir por nuestra salvación, Señor. Si hoy creemos en Jesús, creemos en tu palabra, si hoy decidimos rendirnos a ti, entregar nuestra vida, Señor, poner nuestra vida en tus manos, aceptarte como nuestro único y suficiente Salvador y vivir en una relación salvadora con Cristo Jesús, no hay duda, Padre, que podemos gozarnos de tu salvación, Señor. No hay duda que estaremos contigo por toda la eternidad, Padre. Gracias por el regalo maravilloso de la vida eterna. Y gracias, Padre, porque nos das el don de elegir a nosotros. Padre, queremos elegir bien, Señor. Por eso queremos esta noche, Padre, rendir nuestra voluntad a ti, Padre Celestial. Tu voluntad es agradable y perfecta. Queremos rendir nuestra voluntad a tu soberanía. Toma tú el control, Señor. Porque nosotros tomamos malas decisiones, Padre. Porque nosotros elegimos mal, oh Dios. Tú no quieres, Señor, la muerte de nadie, Padre, y por eso nos das la oportunidad. Queremos aprovecharla esta noche, Padre. Así que bendice a cada persona, a cada amigo que está escuchando este mensaje. Lo ponemos en tus manos, oh Dios, para que también, al igual que nosotros, puedan decidir por Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Síguenos acompañando, Señor. Que tu paz y bendición vaya con nosotros. Que esta noche, si alguien va a descansar ya, descanse, Señor, con el gozo de la salvación. Descanse, Padre, y pueda tener un sueño reparador. Si alguien se va a alimentar, bendice su alimento, Padre. Pero ya ha bendecido también su vida con la salvación, porque tomaron una buena decisión. Amén. Gracias a Dios por escucharnos. Síguenos acompañando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y queridos amigos. Amén. Muchas gracias por haber asistido estas 3 noches, gracias por haber venido este día y gracias a usted ahí en casa que estuvo sintonizando estas 3 noches Palabra de Dios. Así que nos vemos pronto en nuevas transmisiones y Dios les bendiga, queridos hermanos.